Mi hija que desapareció hace 3 años acaba de aparecer en mi puerta, parte 3. Sara tenía 6 años cuando vimos por primera vez que sus extraños talentos afectaban el mundo físico. Hasta ese momento parecía que todo lo que podía hacer estaba estrictamente ligado a un plano etéreo. Podía cambiar nuestras emociones y leer nuestras mentes hasta cierto punto, pero ciertamente no estaba doblando cucharas o levitando del suelo. Cualquiera de los dos hubiera sido preferido. Fue en algún momento de julio. El clima había cambiado de cálido a caluroso y los días caninos del verano estaban sobre nosotros. Un grito y un estrépito en la cocina destrozaron la tranquilidad que había reinado en la casa ese día. Entré corriendo en la habitación para encontrar a Hannah balanceándose precariamente sobre el mostrador y un vaso de té helado hecho añicos en el suelo. Ella me vio e inmediatamente señaló la estufa. Se metió ahí abajo. ¿Qué hizo? Yo pregunté. El ratón. Me reí y gané puñales de los ojos de Hannah. Nunca había sido de las que se las arreglaban bien con los bichos domésticos. Conseguiré una trampa. Justo antes de darme la vuelta para ir a buscar una ratonera, vi un rayo negro borroso debajo del horno. Hannah volvió a chillar y fui a buscar la escoba que colgaba en el armario junto a mí, pero antes de que pudiera hacer nada más, el ratón se detuvo de repente en medio del suelo. Con la escoba en la mano, preguntándome si podría sacarlo de la casa de alguna manera, me acerqué al roedor. Sin embargo, cuando me acerqué, noté que no se movía. Sus costillas no se expandían ni contraían como en los animales pequeños, ni su cabeza se movía mientras buscaba un lugar para esconderse. De hecho, este ratón ni siquiera estaba de pie. Lo golpeé con las cerdas de la escoba con curiosidad y Hannah dejó escapar un estremecimiento audible. «Cálmate», le dije. «Creo que está muerto». «¿Muerto? ¿Simplemente murió?» «Sí», dije. «Creo que sí». Me arrodillé para mirar más de cerca, luego levanté la vista y vi a Sara mirándonos desde el pasillo. Ella tenía esta mirada en sus ojos, una que vendría a ver a menudo y temería. Incluso esa primera vez hizo que mi sangre se helara y envió escalofríos por mi columna. «Sara», dije con cuidado. «¿Estás bien?» Ella me miró y la mirada desapareció, se desvaneció para exponer el rostro feliz de la niña que amaba tanto. «Sí, papá. Ahora ese ratón ya no asustará a mamá». Miré al ratón muerto y luego a mi hija. «¿Le hiciste algo a ese ratón?» «Sí». Su respuesta fue tan fría, tan casual que me puso la piel de gallina. Al igual que hago con las arañas a veces. Me quedé en un silencio conmocionado durante un minuto, que Sara tomó como su cola para volver a lo que sea que había estado haciendo en su habitación. Hannah se deslizó del mostrador y se paró a mi lado durante varios minutos antes de hacer la pregunta que había estado flotando en el fondo de mi mente, pero que aún no había aparecido. «¿Cuándo fue la última vez que viste una araña en la casa?» Yo comencé, luego me detuve. «No sé». Después del incidente con el ratón, Hannah y yo pusimos especial cuidado en enseñarle a Sara el bien y el mal. Parecía comprender el concepto de que lastimar cualquier cosa estaba mal, y estaba especialmente mal matar cosas. Le pedimos que nunca volviera a hacer lo que le hizo al ratón y que tratara de concentrarse en hacer cosas buenas con sus talentos. No estábamos del todo seguros de lo que era capaz de hacer, así que tratar de darle ejemplos de cosas buenas que podía hacer fue un poco difícil. En su mayor parte esperábamos que ella no hiciera nada sin nuestro consentimiento. Después de que nos acostumbramos a la sensación de inquietud que teníamos cada vez que ella se asomaba a nuestras mentes, empezamos a jugar a las adivinanzas. Esto le permitió estirar los músculos, por así decirlo, y nos permitió captar sutilezas que de otro modo no hubiéramos visto. Hannah y yo aprendimos que Sara podía captar lo que estábamos pensando, pero solo lo que estábamos pensando activamente. Si había un secreto que no queríamos que ella supiera, podíamos ocultárselo guardando una canción en nuestras cabezas o pensando en el trabajo. Esta habilidad, que inicialmente usamos para mantener en secreto los regalos de Navidad y cumpleaños, se volvería de vital importancia y probablemente salvó muchas de nuestras vidas años después. Fuera de nuestra casa, las cosas eran significativamente diferentes a las de Sara. Muy pocas personas se acostumbraron a la forma en que los hacía sentir, esa sensación ineludible de peligro inminente que parecía exudar era difícil de ignorar. Tomó varios años, pero eventualmente nuestros vecinos comenzaron a venir de nuevo. Bob, un anciano al otro lado de la calle que vivía de sus rosales, fue la primera persona aparte de Hannah y yo que realmente se abrió a Sara. Con una esposa que había fallecido 3 años antes y sus únicos nietos viviendo a 2 estados de distancia, nadie se sorprendió al ver que él y Sara encontraban consuelo en la compañía del otro. Al igual que todos los demás vecinos, Bob declinó cortésmente cualquier invitación a nuestra casa, sin importar el clima, y nunca pasaba demasiado tiempo con Sara, pero si ella estaba jugando sola en el jardín delantero, como solía hacer, no estaría bien.
Pasó mucho tiempo antes de que Bob llegara arrastrando los pies con una bolsa de caramelo o una barra de helado en la mano para ella. Él le daría una sonrisa torcida, le diría que no estropeara su cena con eso y volvería a cruzar la calle para podar sus rosales o fertilizar su césped. Si esta improbable amistad no hubiera existido, Hannah y yo probablemente no hubiéramos sabido sobre el incidente con Bear, el rottweiler que vivía calle abajo. Los niños del vecindario a menudo eran crueles con Sarah, lo que lamentablemente nos sorprendió muy poco. Hannah y yo hicimos todo lo que pudimos para mitigarlo, hablamos con Sarah al respecto tan a menudo como pudimos. Le dijimos que la amaban, sin importar lo que dijeran los otros niños, pero a los 8 o 9 años, el aislamiento de sus compañeros era devastador. Los padres de los otros niños también fueron de poca o ninguna ayuda, siendo tan difíciles o más que sus hijos. Eventualmente, Sarah aprendió que era mejor quedarse sola, lo que funcionó en su mayor parte. Era octubre. Las hojas estaban cambiando y había un frío fresco en el aire que hizo que todos anheláramos las especias de calabaza y la sidra de manzana. Faltaban una semana o dos para Halloween, pero el espíritu ya estaba vivo, especialmente para los niños del vecindario que andaban en bicicleta de un lado a otro de la calle, aplastando calabazas y tirando timbres para deshacerse de víctimas indefensas. Sarah, por supuesto, nunca participó, lo cual estuvo bien para nosotros considerando los problemas en los que se metieron los otros niños. 3 de estos niños vivían en la calle de nuestra casa. Austin Francis, Kenny Ryan y Preston Jarvis, y eran los peores delincuentes. Si encontré huevos en mi casa, fue uno de esos niños. Si Hannah encontró el jardín destrozado, fue uno de esos chicos. Si Sarah estaba siendo molestada en el patio delantero, era uno de esos chicos. Eran como una pequeña manada de hienas, riendo para sí mismos y causando todo tipo de estragos. Hannah estaba lavando la ropa en el sótano y yo estaba en el trabajo ese día de octubre cuando los 3 niños llegaron por la calle en sus bicicletas, aullando y gritando como lo hacían en ese entonces, uno de ellos con una correa atada a un rottweiler particularmente malo, llamado Oso. Sarah había estado decorando el camino de entrada con tiza para la acera cuando los niños llegaron y se detuvieron en la acera. «Hola, fenómeno». Kenny llamó. «¿Qué estás haciendo?» Sarah no respondió. «Oye», dijo Preston. «Te hicimos una pregunta». Sarah, de nuevo, no dijo nada. Austin dio un paso adelante, se desabrochó la parte delantera de los pantalones y dejó escapar un chorro de orina sobre el dibujo de tiza en el que Sarah había estado trabajando. Sarah se puso de pie y dio un paso atrás para evitar la orina y Austin roció la pila de tiza que había estado usando por si acaso. A medida que avanzaba este ir y venir, o tal vez solo regresar porque en este punto no había adelante, Bear se agitó cada vez más. Sarah nunca había tenido suerte con los animales, la mayoría la evitaba más que la gente, pero Bear era un perro desagradable sin necesidad de insistir. Cargaría contra la valla contra cualquiera que pasara por su jardín, gruñendo y golpeando su considerable peso contra el eslabón de la cadena, poniendo inmediatamente nervioso a cualquiera al otro lado de la valla. Incluso hubo un rumor de que los Ryan tenían que recoger su correo en la oficina de correos porque los carteros se negaban a entregarlos en esa dirección. Al darse cuenta de esta agitación, Kenny llamó a sus amigos. «Oye, mira a Bear. Incluso él la odia». El perro tiraba de su collar y le gruñía a Sarah ahora, grandes hilos de saliva colgaban de sus mandíbulas. «Parece que quiere quitarse la correa», dijo Preston. «Yo digo que lo dejemos ir y tengamos lo que sea que lo esté molestando». Preston se acercó al perro, que estaba tirando con tanta fuerza de la correa ahora que Austin se inclinaba hacia atrás para mantener el control de él. Fue en ese momento que Bob, que había estado observando el desarrollo de esta escena desde su patio delantero, decidió que necesitaba intervenir, sin saber que no pasaría el final de su camino de entrada antes de que todo terminara. Sarah dio un paso adelante, sin decir nada, y los chicos instintivamente dieron un paso atrás. Bear, sin embargo, avanzó poco a poco, los músculos de su cuello y pecho se flexionaron mientras tiraba del otro extremo de la correa. Sarah dio otro paso adelante, ahora a menos de un pie de distancia de la bestia que pesaba más que ella, y fue entonces cuando el perro dejó de gruñir. Todavía tiraba de la correa, pero la pelea lo había dejado. En cambio, tiró y torció su cuello como un perro que intenta escapar de un collar. Bear tiró con más fuerza y los eslabones del collar de estrangulamiento metálico se rompieron, tintineando contra el suelo como monedas perdidas. Todo el tiempo la mirada en blanco de Sarah siguió a Bear. Aunque había sentido miedo innumerables veces a lo largo de su vida, Bob admitió más tarde que ver cómo se desarrollaba esto, y especialmente ver la mirada fría, muerta y depredadora en los ojos de Sarah, fue la primera y única vez que experimentó un terror real y sin adulterar. Bear se alejó solo unos metros antes de que el borrón anaranjado y blanco de un camión Waul que se aproximaba colisionara con él y el rottweiler ya no existiera.
El conductor saltó del taxi y el resto de la escena se desarrolló como era de esperar, con la excepción de Sara, que recogió su tiza cubierta de orina y volvió a la imagen en la que había estado trabajando mientras gritaba, se disculpaba y lloraba. Siguió detrás de ella. Momentos después, Hannah escucharía la conmoción y saldría. Bob me llamaría un día después y me diría lo que había visto. Me contaba lo asustado que estaba y lo extraño que se había movido el perro cuando dio sus últimos pasos, como una marioneta con un hilo. Una semana después de eso, Bob saldría y encontraría 3 de sus rosales más grandes y saludables, luciendo negros y quebradizos mientras Sara permanecía inmóvil, observándolo desde la ventana de su dormitorio.